Hola, ¿cómo les va? Acá estamos en continuado con la segunda clase de curvas, de integrales sobre curvas. En este caso vamos a ver lo que nos queda, la segunda parte de curvas, en la que vamos a ver integrales de línea, ahora, o sea, integrales sobre curvas, pero de funciones vectoriales, ya no funciones escalares. Vamos a ver cómo incide la parametrización o la orientación de o sea, del recorrido de la parametrización. Y después vamos a ver un bonus track en las misceláneas que tiene que ver con campos conservativos e integrales de línea sobre campos conservativos. Bien, entonces vamos a definir la integral de línea. Si yo tengo una curva con una parametrizable, con una parametrización sigma de AB regular a trozos, o regular en sí, dependiendo que sea el caso, y tengo un campo vectorial ahora continuo sobre C. ¿Sí? O sea, está definido y es continuo sobre C. Entonces, la integral de línea a lo largo de la curva C, recorrida desde el punto de inicio, que acá sería sigma de A, hasta sigma de B, o sea, acá estoy diciendo que sigma de A, de que C está orientada, se define como la integral entre A y B de F evaluada en la parametrización, producto escalar, la derivada de la parametrización. Y a eso se lo va a denotar así, como la integral sobre la curva de F, producto escalar diferencial S. La diferencia con la integral de trayectoria es que ahora, tanto que F ahora es un campo vectorial, entonces me da vectores esto, no me da puntos. Entonces, por eso hay un producto escalar, o sea, es vector contra vector, y eso me tiene que dar un valor escalar, ¿sí? Porque esta integral de una variable, si no, no la podría calcular, ¿sí? Entonces, por eso aparece acá esto. Ahora vamos a ver en un ratito una motivación también de esto. Pero lo que sí tengo para decir de esta definición es que la curva siempre está orientada, en este caso, a diferencia de la anterior de integral de campos escalares, porque ahora sí me va a interesar de la orientación. Y después que F producto escalar diferencial S, o sea, tanto F como el diferencial del arco, y como la derivada de la parametrización son todos vectores, un producto escalar entre vectores de Rn, ¿sí? Nosotros vamos a hacer R2 y R3, y da un campo escalar. Esto da un número. Lo que recién mencionaba, no un número, sino una función escalar. Lo que sí voy a asegurar es que, si bien no va a depender de la parametrización elegida, siempre y cuando la parametrización elegida respete la orientación de la curva, ¿sí? O sea, vaya desde sigma de A hasta sigma de E, desde el punto inicial hasta el punto final en el cual. Entonces, o sea, siempre tiene que estar orientada. Entonces, esta es la primera gran diferencia. La notación, y esta es una notación que tiene que ver para la parametrización, o sea, hablar de evaluar en una parametrización, muchas veces se denota así, como la integral sobre la curva de F diferencial sigma. Acá estoy diciendo que estoy integrando, teniendo en cuenta la parametrización sigma para la curva C. Es solo una notación, o sea, si cambio la curva a una curva alfa, voy a poner F diferencial alfa. Entonces, ¿cuál es la motivación física de esto? Y si quieren un poco el argumento o el planteo desde el punto de vista de la suma de Riemann. Supongamos que una partícula en el espacio se mueve a lo largo de la imagen de una curva, ¿sí? Y sobre esa partícula, actúa una fuerza, ¿sí? Entonces, si en el caso más sencillo es cuando yo tengo un movimiento recto, C es una recta y F es una fuerza constante, entonces el trabajo realizado es fuerza por desplazamiento, o sea, por distancia. Y acá son vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento, que para nosotros lo identificamos con el diferencial del arco, o sea, con el delta del arco. Ahora, si yo cambio, en vez de una línea recta, y tomo cualquier curva,
parametrizable, ¿sí? Y tomo un desplazamiento en tiempo muy pequeño, el trabajo realizado lo puedo sintetizar así. Sería fuerza por distancia, como este, pero ahora va a ser fuerza en la parametrización, ¿sí? O sea, en el recorrido por el desplazamiento, y el desplazamiento yo lo puedo ver ahora vamos a ver en un grafiquito, como la diferencia, o sea, estoy en un tiempo t, y luego hago una pequeña tiempo más, ¿sí? La diferencia entre eso me da la diferencia del desplazamiento. Y esto es aproximadamente, si el delta t es muy chiquitito, es aproximadamente la derivada, ¿sí? El vector derivada por el delta. Eso lo vemos en el gráfico. Miren cómo es. Acá yo tengo sigma de t y acá tengo sigma de t más delta t, ¿sí? Este es el diferencial del arco. Y acá tengo la derivada que siempre es tangencial a la curva, ¿sí? Por delta t. Claro, uno ve esto, ¿sí? Que sería el delta S, el diferencial del arco. Y ve esto y dice, no tiene nada que ver. Pero si este delta t es muy chiquitito, entonces estos se pegan. Entonces, esa es lo que se dice. No son iguales, pero sí se parecen. Entonces, si subdividimos al intervalo AB con una partición, ¿sí? Podemos pensar que está formada por una sucesión de desplazamientos rectos. O sea, que esto, que en principio era una curva, lo podemos pensar como una poligonal, ¿sí? De desplazamientos infinitesimales rectos, ¿sí? Entonces ahí, en cada uno de ellos, hacemos una especie de trabajo lineal, ¿sí? De trabajo como original, ¿sí? Entonces eso va a ser fuerza por desplazamiento, y entonces va a ser en la partición, ¿sí? Esto para muchos intervalitos va a ser el límite de n tendiendo a infinito de esta sumatoria, ¿sí? Pero el desplazamiento, como dijimos hace un ratito, es aproximadamente la derivada en un punto por el delta i, por el delta ti, ¿sí? Y f evaluada en un punto de la parametrización. Y esto, a ver, ¿en qué punto de la parametrización? ¿En qué ti? Bueno, como son delta t muy chiquititos, puedo tomar cualquiera en el intervalito, ¿sí? Cuando hago tender eso a infinito, esto me da f en sigma, acá es sigma, por sigma prima. Como esto se trata de un vector y esto también, ¿sí? Este no, este es un puntito. Este es un escalar. Entonces, escalar por vector me da vector. Y acá esto sí es un producto escalar. Entonces me da esto. Bien, entonces, para la integral, esta era la motivación física. Tiene que ver con el trabajo realizado sobre una partícula en el espacio para una determinada fuerza. Entonces, si yo tengo dos campos vectoriales, tengo las mismas propiedades que para campos escalares, con las integrales, la propiedad de linealidad y la de aditividad respecto del camino. Si el camino es, o sea, si la curva es una curva unión de curvas regulares a pedacitos, ¿sí? No solapadas, sino que a lo sumo comparten un punto. Pero, ¿qué pasa con la propiedad de la independencia de la parametrización? Bueno, fíjense que yo acá puse independencia o dependencia, ¿no? Porque vamos a ver que en principio depende de la parametrización, pero después vamos a ver que si bien depende, se puede siempre calcular. Entonces, si yo tengo dos curvas, una curva y dos parametrizaciones, entonces, a integrar la integral de línea sobre una es igual que sobre la misma función, por supuesto, ¿no? Hacer la integral de línea de una parametrización para la misma curva es igual que hacer la integral de línea para la otra parametrización si ambas recorren con la misma orientación a C. Y si invierte, se cambia el signo. O sea, una va a ser menos la otra. Acá yo puse que la alfa va a ser menos la beta. Podría ser la integral sobre beta es menos la integral sobre alfa.
Después, al final, en las misceláneas lo vamos a probar esto, pero por ahora lo que me quiero quedar es con el resultado. Entonces, la integral de línea va a dar, en términos de la orientación, va a dar el mismo valor absoluto. Lo que me va a cambiar es el signo nada más, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que estar atento a si preserva o no la orientación de la curva para ver si pongo un signo menos o no. Es eso en lo que se traduce. Pero esa es la parte más delicada de esto, ¿sí? Es en la que en general uno tiene que poner más atención. Entonces, bueno, lo vuelvo a repetir, en la integral de línea tiene que estar especificada en qué dirección se calcula. A veces por ahí no dice la dirección, pero dice la curva parametrizada por tal función. Entonces, la orientación va a ser la orientación que tenga la función, ¿sí? Pero si no, se va a decir explícitamente. Bien, entonces, lo que les decía recién, va a preservar, entonces yo me consigo una parametrización de esa curva y me voy a fijar si preserva o invierte la orientación. Entonces, vamos a ver ejemplos, porque esto es donde mejor se ve es con los ejemplos. Si yo tengo la integral de línea de la función de dos variables, de R2 en R2, 2x más 3 y menos 2, y C es la porción de parábola, x al cuadrado más 2, recorrida desde el menos 1,3 al 2,6. Una parábola de R2 muy sencilla. Una parametrización de esta parábola es t como x, t cuadrado más 2, con t entre menos 1 y 3. ¿Por qué? Porque acá tengo los puntos. Sí, puedo verlo en el gráfico. O sea, dice que va desde el menos 1 a 3, o sea, cuando x vale menos 1 y vale 3, y cuando x vale 2 y vale 6. Perdón. Entonces, la curva es solamente este arquito, de acá hasta acá. Sí, acá sin querer se marcó todo, no tenía forma de pixelarlo. Y lo que dibujé acá son los vectores de velocidad de la parametrización, porque si yo derivo me queda el 1, 2t, ¿sí? Acá es el 1, 2t, acá es sigma prima en menos 1 y acá es sigma prima en 3, en 2, ¿sí? O sea, anclados en el punto. En realidad estos estarían acá, pero después yo lo anclo en el punto y veo cómo la velocidad como vector es tangencial a la curva. Entonces, decía, en menos 1 estoy en el punto menos 1,3, en el 2 estoy en el punto 2,6 y es regular, ¿sí? Porque la derivada no se hace 0, 0 nunca. Entonces, recorre desde menos 1,3 a 2,6. Con lo cual puedo decir que preserva la orientación de C. Esto es crucial. Preserva la orientación de la curva. Entonces, o sea, si yo lo miro acá, la orientación es de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, la integral que quiero calcular va a ser la integral entre menos 2 y 1, entre menos 1 y 2, perdón, de f en sigma de t por sigma prima de t. O sea, me queda todo con el mismo signo. Entonces es f en t cuadrado más 2 por la derivada de la parametrización, el vector derivada que es 1, 2t. Evaluar a f en esto me da 2t más 3t cuadrado y esto me queda por 1, 2t. Entonces me queda 2t más 3 más 2t cubo. ¿Sí? Integro, esto ya es una integral de una variable. Ven que lo que me queda es una integral de una sola variable, ¿sí? Definida. Bueno, después chequen si está todo bien. Creo que sí, en esta estoy más confiada. Da 33 medios. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Calculamos otra integral de línea, donde ahora f es una función de R3 en R3, es un campo vectorial de 3 variables en R3, dado como menos i x0 y c es la curva intersección del cilindro de radio 2 y eje de simetría z con el plano i más z igual a 2. Recorrida en sentido antihorario, acá viene esto que yo les mencionaba en el video anterior, recorrida en sentido antihorario vista desde el origen. Ahora vamos a ver la orientación. Pero en principio es al cilindro, ¿sí? Lo corto con un plano que es de esta manera, ¿sí? Entonces, si yo corto a un cilindro,
¿sí? Acá tengo un cilindro, ¿sí? Olvídense de esta tapa. Tengo este cilindro. Lo corto con un plano. Lo que me queda de intersección es una elipse, ¿sí? Así. Cuya sombra es la circunferencia del cilindro. Entonces, acá se ve bien clarito. Creo que de esto tengo tengo el GeoGebra, si es necesario ahora lo despliego, pero la elipse es esta punteadita, ¿sí? Una parametrización posible es parametrizar la sombra, o sea, como 2 coseno de t, 2 seno de t, y luego levanto en z, pues fíjense que z está en función de i, como 2 menos i o 2 menos seno de t, que es esto. Entonces la parametrización con t entre 0 y 2pi me queda inyectiva, solamente comparten el punto, sigma en 0 es igual a sigma en 2pi, o sea, no sería totalmente inyectiva. En general, esto yo no hago mucho hincapié ni soy demasiado estricta en esto. Para decir que es inyectiva habría que poner un abierto acá, ¿sí? En 2pi, pero como no estamos usando la inyectividad para nada, entonces no lo exijo, ¿sí? Aparte es en un único punto. Entonces, la parametrización está y esas flechitas que yo dibujé acá, ¿sí? Tienen que ver con las derivadas en los puntos. Porque fíjense, yo tengo, cuando lo derivo a la parametrización, que me quedó así, estas 3 coordenadas, me queda menos 2 seno de t, 2 coseno de t y menos 2 coseno de t. Primero, nunca es 0, 0, 0, porque si esto no doy demasiadas vueltas, pero ustedes lo pueden razonar de la misma manera. Si la primera coordenada es 0, o sea, t tiene que ser 0, pi, 0 o pi o 2pi. Pero si t es 0, pi o 2pi, el coseno no es 0. Y lo mismo al revés, si pienso primero esta, tiene que ser pi sobre 2 o 3 medios de pi. Y esta no se hace 0. Entonces no tenés forma de que el t te haga 0 las 3 coordenadas. Entonces, si yo evalúo en 0, a la parametrización, no a la derivada, me da en 0 estoy en el 2,02, en pi sobre 2 estoy en el 0,20 y en el pi estoy en el menos 2,02. ¿Sí? Ahí calculé los vectores derivados, pero básicamente estoy en tiempo 0 estoy acá, en tiempo pi sobre 2 estoy acá abajo, y en tiempo pi estoy acá. Y es regular, no se detiene, entonces la recorro en este sentido, ¿sí? Entonces, ahora pienso qué quiere decir esto que me decía acá. Entonces, estos vectores son los asociados a la parametrización, ¿sí? Entonces, si yo miro, a ver, me tendría que parar tendría que poner un hombrecito en el origen, ¿no? O una mujercita. Y mirar, si yo me paro en el origen, ¿sí? Esta elipse me queda arriba, ¿sí? Es como que me queda así, como un techo, ¿sí? Como si fuera este techo de acá, ¿no? Me queda la elipse así. Y entonces, si yo miro a la elipse, ahí, lo que veo es esto que, si quieren, de arriba lo estoy viendo así, ¿sí? Como antihorario desde arriba, cuando lo miro desde abajo se ve horario. Eso siempre es muy delicado. Entonces es horaria vista desde el origen, o si quieren, antihoraria vista desde arriba. ¿Sí? Entonces, es horaria vista desde el origen. La parametrización la recorre a la curva. Y acá me decía que yo quería que la curva esté recorrida en sentido antihorario, o sea, justo el sentido contrario, vista desde el origen. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Invierte la orientación. Entonces, ¿qué hago acá? Tengo una parametrización, me costó conseguir una parametrización, me costó mirar la orientación. ¿Qué hago ahora? ¿La tiro? No, tengo 2 opciones. Una opción es hacer la reparametrización con la sigma opuesta como hicimos en el video anterior, en la clase 19, donde una vez que vos tenés esta parametrización podés conseguir una equivalente que vaya del intervalo 0,2pi pero que vaya en sentido contrario. Esa es una posibilidad, ¿sí?
que la pueden hacer, pueden elegir esa. Otra posibilidad es decir, bueno, yo sé que no preserva, pero yo sé también por el teorema anterior que si no preserva, lo único que cambia en la integral es un signo. Y bueno, me parece que eso es más sencillo de hacer. Entonces, haciendo eso, yo pienso de esa manera. Entonces, que la integral sobre la curva orientada va a ser menos la integral sobre la parametrización elegida. Esa es una posibilidad, está interesante, o sea, ustedes pueden elegir la que quieran. Entonces, si yo lo pienso de esa manera, le pongo ya un signo menos y digo, bueno, esa es la integral entre c y 2pi de f en la parametrización por la derivada de la parametrización, eso es un producto escalar. Entonces es f en 2 coseno de t, 2 seno de t, 2 menos 2 seno de t y el vector velocidad. Hago la cuenta y esto me da 8pi. Ustedes chequen de vuelta a ver si está todo ok. Esto es un producto escalar. Esta por esto, más esto por esto, más esto por esto. Esta última coordenada me da 0. ¿Sí? Así que me queda esto por esto, más, primera por primera más segunda por segunda. Fíjense que me queda esto. Sí, este está bien. Bien, entonces el último ejemplo que vamos a ver es una curva que es un triángulo, pero en R3. Es la curva perímetro del triángulo de vértices 002, 101 y 011. Recorrida en ese orden. Fíjense que eso es la orientación. Me están diciendo, es un triángulo recorrido así. Voy de este vértice a este vértice, de este vértice a este vértice y así. Si la función es esto, calcular la integral de línea sobre la curva orientada. Entonces, la curva, en este caso, es el primer ejemplo que vemos de una curva C1 a trozos. O sea, es una unión de 3 segmentos. Cada segmento es C1. Digamos, se puede parametrizar con una curva C1 y se puede describir por cada uno de los segmentos. Entonces, lo que vamos a hacer, este es el gráfico. Acá está el 002, acá está el 101, acá está el 011. Entonces voy de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá de vuelta. Entonces, la orientación es esa. ¿Sí? Si yo me parara en el digamos, en el semieje positivo de las Z muy arriba, podría decir, como es una curva cerrada esta, podría decir que es antihoraria. Y si me parara en el origen, la vería como horaria. Pero digo, independientemente de eso, esto no me da lugar a confusión, ¿no? Bien, entonces, este segmento, este lado es C1, este lado es C2 y este lado es C3. C1 está apoyado sobre el plano igual 0, o sea, sobre el plano cartesiano, donde... y la curva es... Fíjense que esto es, o sea, es igual 0 y pensar esto en el plano XZ, ¿no? Entonces, en el plano XZ se representa como X más Z igual a 2 con X entre 0 y 1. O sea, es un segmento, acá hay que usar cómo calcular rectas dados 2 puntos, ¿no? Esto en el plano. Después, la curva 2 está en el plano Z igual 1, entonces me olvido de Z y pienso cómo cómo uno los puntos 1, 0 y 0, 1 y se unen con esta recta X más Y igual 1, con X entre 0 y 1. Y el C3 está apoyada sobre el plano X igual 0, entonces y la curva es Y más Z igual 2 en X igual 0 con Y entre 0 y 1. Eso me da la base para parametrizar. Tengo las 3 parametrizaciones. Fíjense que uso las 3 parametrizaciones. Acá T es X, entonces me queda Y era 0, entonces me queda T 0 y 2 menos X o 2 menos Y. En la otra Z era 1 y T era X, entonces 1 menos X o 1 menos T. Y la tercera me queda así. Cada una es imagen de cada segmentito. ¿Sí? Todas me quedan en el 0, 1. Las derivadas son estas 3, ninguna, de hecho me dan constantes, ninguna es el 0, ¿sí? Entonces preserva orientación. Y acá podemos chequear, o sea, como son regulares, evaluamos en el 0, si evaluamos en el 0 me da el 002, y si evaluamos en el 1 me da el 00, en el 1 me da el 101,
entonces recorre, preserva orientación. Y haciendo lo mismo con sigma 2 y sigma 3, se puede ver que invierten, ¿sí? Entonces, va a ser la integral sobre todo el triángulo, va a ser la integral sobre la curva orientada 1, 2 y 3. Con la orientación inducida por la grande, o sea, manteniendo esto. Pero fíjense acá, es importante esto. La orientación de C1, C2 y C3 es la inducida por la de C, que sigma 1 la preserva, pero sigma 2 y sigma 3 no la preservan. Entonces, por eso puse un menos acá. Entonces, estas tres curvas están orientadas, esta parametrización la preserva y estas dos no. Entonces me queda esto. Acá está la cuenta de las tres, son tres integrales, donde está f evaluada la parametrización por la derivada. Este en el caso de la primera, de la sigma 1. Esto para la sigma 2 y esto para la sigma 3. Y esto me da 1. Bueno, chequeé las cuentas. Yo hace un ratito acabé de descubrir que tenía, cuando estaba revisando de vuelta todo para ver la clase, encontré un error, así que lo acabo de revisar. Supongo que va a estar bien. Cualquier cosa me avisa. Entonces, ¿cuál es? O sea, una vez que tengo esto, esta es la parte más sencilla. Sí, tendrá cuentas, pero es la parte más sencilla. La parte más difícil está acá, donde yo tengo que ver el tema de las orientaciones. Primero tengo que ver qué orientación tiene las sigma, pero además tengo que ver qué orientación tenían originalmente las C1, C2 y C3 que heredan. Ven que acá yo puse hereda de la orientación de C. O sea, C1 va del 002 al 101. Entonces, acá cuando yo hice sigma en 0, en punto inicial, me dio 002. Y cuando hice sigma 1 en 1, me dio el 101. Entonces, preserva, ¿sí? Porque son las tres regulares. Y las otras dos, si hacen la cuenta, si hacen sigma 2 en 0, da el 0, 1, 1. 0, 1, 1 está acá. Y en sigma en 1 da este. Entonces está yendo de acá a acá. Está yendo al revés. Entonces invierte. Y la otra, también cuando yo haga sigma 3 en 0, me da este. Y sigma 3 en 1 me da este. Entonces también va de acá a acá, al revés. Y después la cuenta sencilla. Bien, entonces llegamos. Esto es toda la parte de integral de curvas. Acá terminamos con integrales sobre curvas, en particular estas que eran las integrales de líneas sobre campos vectoriales. Cosas para decir, varias. La integral de línea también recibe el nombre de circulación, tiene que ver con la aplicación física esta de trabajo, y tiene que ver con la circulación de un campo o de un fluido vectorial a lo largo de la curva. Por ejemplo, esto lo van a ver cuando vean electricidad y magnetismo, van a ver la corriente eléctrica, va a jugar el papel de la fuerza y sobre un determinado cable, ¿sí? Entonces, cuando uno les pide la circulación del campo vectorial de una función a lo largo de una curva, es una integral de línea. Si la curva es cerrada, se usa en general esta notación, por ejemplo, en el triángulo que hicimos recién, se usa esta notación para indicar que es cerrada, por las dudas si lo llegan a ver en la bibliografía. Y bueno, ahora sí, dos cosas importantes. La primera, tal vez no tan importante, es la demostración del teorema de Stee de la orientación, que decía que por ejemplo, si alfa y beta dan dos parametrizaciones y la recorrían igual, tenían el mismo signo, y si lo recorrían con signo contrario, si la recorrían con distinta orientación, cambiaba solo el signo. Ese teorema se prueba usando, a ver, si yo tengo una parametrización alfa y tomo una beta que sea la alfa evaluada ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos que una parametrización opuesta a una original era hacer, si yo tenía una alfa de t, una fácil de armar era hacer alfa de a más b menos t.
Bueno, es hacer alfa de compuesta con esa función lineal a más b menos t. Bueno, eso lo puedo pensar siempre. Puedo pensar que dos parametrizaciones, una es la otra, pero cambiado el intervalo. Entonces, lo que estoy haciendo acá es pensar a una segunda parametrización beta como alfa de u de t, donde u es algo de RNR, ¿sí? En particular de un intervalo CD que va a la B, ¿sí? Entonces, una reparametrización sería. Entonces, si beta es alfa de u de t, beta prima es por regla de la cadena, es alfa prima en u de t por u prima. Recuerden que esto es un vector y esto es un escalar. Entonces, si yo hago la integral sobre, lo que quiero llegar es que la integral sobre beta va a ser igual que integral sobre alfa, si tiene la misma orientación, y si no va a ser menos la integral. Entonces, integral sobre beta es la integral entre c y d, porque t se mueve entre c y d, beta de t por beta prima, pero beta es lo que recién dijimos, y beta prima es lo que recién dijimos. Entonces, si hacemos la sustitución b a u de t, lo llamamos b, el diferencial b es u prima, y reemplazamos, me queda f en alfa de b por alfa prima de b diferencial b, y después acá me quedan los límites, ¿sí? Me quedan, digamos, me quedaría u de c y u de d, ¿sí? O b de c o b de d, pero b es u, así que es lo mismo. Entonces acá tengo dos situaciones. Si la curva beta tiene la misma orientación de alfa, o sea, yo estoy yendo del mismo punto al mismo punto. Entonces el u como parámetro lineal, o bueno, podría no ser lineal también, la derivada es positiva. Entonces es una función. Más allá de la derivada, lo que quiero decir es que u del valor más chico me da el valor más chico del intervalo AB. Y u del valor más chico, más grande, me da el valor más grande del intervalo AB. O sea, uno me da A y el otro me da B. Entonces me queda la integral entre A y B de f de alfa de B por alfa prima de B, que es la integral sobre la curva C parametrizada por alfa. Si la curva beta invertía orientación, la derivada de u es negativa, y lo que es cierto es que el punto u en el punto inicial me da el final y u en el punto final me da la inicial, o sea, se me intercambian las cosas, ¿sí? Entonces, lo que me va a quedar acá es u de d va a ser a y u de c va a ser b. Entonces me queda igual acá adentro, pero acá me quedaron el intervalo al revés. Y entonces, para reordenarlo, tengo que poner un signo menos. Entonces, ahí me aparece el menos. Esta es un poco la demostración de por qué me da igual si preservan orientación y me da con signo contrario si la invierten. Más interesante que esto, porque esto tiene que ver más con una prueba técnica que otra cosa, es lo siguiente, que en realidad sería un tema nuevo, no un tema nuevo, sino que sería como un tema en sí mismo, pero que nosotros lo vamos simplemente a mencionar al paso. Si yo tengo una curva como antes, orientada, y tengo una función, un campo vectorial que es un gradiente de una determinada función u, bueno, y una parametrización de C que preserve la orientación, entonces hay un teorema que me dice que la integral sobre la curva de una función gradiente, la integral de línea sobre una función gradiente sobre una curva, es hacer de la función de la que es gradiente, fíjense, de la que es gradiente, la f chiquita, en el punto final de la curva menos f en el punto inicial. Esto me dice que yo puedo tomar el camino u otra curva con los mismos puntos de partida inicial y de llegada, y la integral no va a cambiar. O sea que esta
cosa me dice que si la función f es un gradiente, la f grande, el campo vectorial es el gradiente de alguien, entonces lo único que me importa son los puntos finales e inicial de la curva y no me interesa la curva en sí. Entonces, cualquier curva que tenga puntos iniciales iguales, la integral va a valer lo mismo. Este resultado se conoce, bueno, tiene muchos nombres. Teorema fundamental de las integrales de línea. Otro, el que más me gusta a mí, es teorema de campos conservativos, porque F es lo que se denomina F grande, un campo conservativo. Es un campo gradiente. Entonces, las funciones chicas, las funciones F chiquita, que serían las funciones potenciales, se denominan funciones de estado. ¿Por qué funciones de estado? Porque solo interesan los estados inicial y final, no lo que pasa en el medio. Esto muchas veces se identifica con conceptos de química, de física, donde lo único que me interesa es, por ejemplo, no quiero decir cualquier cosa, pero cuando uno habla de las energías, muchas veces de la energía libre, de la entropía, me interesa el estado final y el inicial, y no lo que pasa en el medio. En el medio pueden pasar muchas cosas y puede ser todo un desastre, pero siempre el estado inicial y el final es el mismo. Por supuesto que si la curva es cerrada, entonces el punto de llegada es igual que el de salida y entonces esta integral da lo mismo, porque me va a quedar f en el mismo vector. Entonces me da 0. Entonces la integral sobre una curva cerrada de un campo gradiente o de un campo conservativo me da 0. La vuelta al revés no vale, o sea, si la integral me da 0, pero no sé si el campo es un gradiente, entonces no sé si el campo es gradiente, pero eso es muchísimo más difícil. Pero si el campo es conservativo, o sea, es un campo gradiente, esta integral sobre una curva cerrada da 0. Entonces, vamos con un ejemplo muy sencillo, f de dos variables en dos variables, dada por 2x más 1,2y, es un campo conservativo, porque fíjense que si tomo esta función, la función escalar, el campo escalar, x cuadrado más x más y cuadrado, y lo derivo con respecto a x, tengo esta primera coordenada, y si lo derivo con respecto a y, tengo esta segunda coordenada. Entonces, efectivamente, esto es el gradiente de esto. Supónganse que queremos calcular la integral sobre la curva, la media circunferencia unitaria con los i's positivos, ¿sí? Orientada de derecha a izquierda, tengo el medio arco de circunferencia, ¿sí? Voy a ir de derecha a izquierda, voy a ir del 1, 0 al menos 1, 0, ¿sí? Son los puntos inicial y final. Son lo único que me interesa. O sea, la integral esa va a ser f chiquita, o sea, la función potencial de la cual f es gradiente, en menos 1, 0, menos, o sea, punto final es menos 1, 0, menos f en el punto inicial. Y eso me da menos 2. Si yo quisiera calcular sobre otra curva con los mismos puntos finales, acá puse otra curva, bueno, el segmento igual 0, da lo mismo, por lo que recién dijimos, porque tengo el mismo punto final y tengo el mismo punto inicial. Y se trata de la misma función f, que es el gradiente de esta función f chiquita. ¿Sí? Entonces, y cualquier otro camino que yo tome, fíjense que acá tengo el 1, 0, el menos 1, 0, y tengo, por ejemplo, este camino en azul era la circunferencia, el arco de circunferencia. Después tengo este otro arco de circunferencia unitario. Después tengo esto que está acá, que debe ser un arco elíptico. Después tengo un rombo. Después tengo, qué sé yo, esta parece una polinómica. Después tengo este segmento. Después tengo otra curva C1 a trozos. Y así puedo armar. Lo que me interesa es que para ese campo no le interesa por dónde vaya. Lo importante es qué vale al principio y qué vale al final. Entonces, ¿cómo saber si un campo es conservativo? Bueno, esa es la gran pregunta, porque, o sea, ahora yo tengo una integral de línea y me gustaría saber si el campo es un campo gradiente. En esta era sencillo, si quieren.
tal vez. Pero si yo tengo una función cualquiera, ¿cómo sé si es conservativo? Bueno, muchas veces se puede chequear de esta manera. Si la función f grande no tiene un dominio sin agujerito, o sea, está definida en todo Rn, el criterio para detectar en R2 y en R3 es con las derivadas parciales, que se le dice las derivadas cruzadas. O sea, si en R2 es así, f tiene dos componentes, f1 y f2, va a ser conservativo si solo si la derivada de la primera coordenada con respecto a la segunda coordenada, o sea, f1 con respecto a y, es igual a la derivada de f2 con respecto a la primera coordenada, o sea, de la segunda función con respecto a la primera. Y en R3, o sea, acá hay una sola condición, es mucho más sencillo. Si quieren lo pueden chequear para esta. Y en R3 es un poco más delicado. Tengo tres funciones escalares. Recuerden que estos son funciones escalares. Y es esta derivada con respecto a y tiene que ser igual que esta derivada respecto de x. Fíjense que es primera función, segunda variable, segunda función, primera variable. Primera, primera, segunda, segunda. Acá va a ser primera, tercera, tercera, primera. Y acá va a ser tercera, segunda, segunda, tercera. Entonces tengo tres y tienen que coincidir. Una vez que se chequea que es conservativo, para calcular cualquier integral de línea, a menos que la curva sea cerrada, hay que hallar la función de estado, justamente, de la cual es gradiente, reconstruyéndola a partir de f. Esta es la parte donde nosotros, o sea, no vamos a darlo por una cuestión de falta de tiempo, pero es muy interesante esto, porque si yo puedo chequear que sea una función de estado, entonces mucho más sencillo. La reconstrucción de la función potencial, si la curva es cerrada, no tengo que reconstruir. Directamente vale cero la integral. Pero si la función, si la curva no es cerrada, necesito a la función potencial, del cual es gradiente. Y la reconstrucción lleva un tiempo hacerla, no es difícil, pero bueno, lleva un tiempo también practicarlo. Entonces, por eso no lo vimos. Si quieren, en el capítulo 6 del librito de aplicaciones y ejemplos de cálculo integral, hacemos varios ejemplitos. Este es un tema que nos quedó pendiente, de hecho lo saqué de la práctica, pero sí se los quería comentar porque es recontra interesante y lo van a usar seguramente en física en algún momento. Así que bueno, con esto terminamos con integrales de línea, con esto se termina la primera página con esto pueden terminar la primera página de la práctica 9, y queda integrales de superficie, que eso también nos va a llevar, cálculo que 2 clases más, les decía, estoy casi segura que van a ser 2 clases, que las subiré la semana que viene. Así que bueno, estudien mucho y ya después de eso cerramos, o sea, la semana que viene terminamos, o sea, la semana de noviembre, la primera semana de noviembre, terminamos con los contenidos que vamos a tomar en el parcial. Entonces después ustedes tienen más de 10 días para preparar el examen y terminar con todo, porque ustedes van un poquito más atrás que lo que yo estoy dictando, ¿sí? Bueno, nos vemos, éxitos.